mucho. Entonces me centré un poquito más en hepatitis C, donde sí O tiene en su hepatitis papel. cualquiera. Aquí lo que hay que entender es, hay hepatitis aguda y hay hepatitis crónica. La hepatitis B está puesta ahí porque es una hepatitis causal de hepatitis crónica, a diferencia de la A y la E, que no lo son, ¿no? Entonces, como estamos hablando de enfermedades, cuando hablamos de enfermedades agudas, pues el impacto de la síntesis de colesterol tiene que ser muy transitorio, ¿no? En cambio, cuando hablamos de hepatitis crónica, tenemos un proceso inflamatorio de larga evolución que por lo tanto comprometerá la función hepática en forma, pues no necesariamente más significativa porque depende de la gravedad, pero en forma prolongada. Entonces vamos a Exacto. ver, cuéntanos. Bueno, de hecho la B, C y D, como usted menciona, son las que son más, pues predispuestas a convertirse en crónica. Y pues en la hepatitis se puede producir una hipercolesterolemia que se denomina secundaria porque pues es causa de esta, o también puede ser causada por cirrosis. En la hepatitis, tanto las VLDL como las LDL se van a encontrar aumentadas y pues esto puede ser en la viral, en la crónica o en la tóxica, que pues es por ¿Por, medicamentos. por qué estas lipoproteínas y no las HDL? Porque tienen mayor porcentaje de lípidos. Pero por qué no se eleva el HDL? Hay otra explicación más avanzada. Acuérdense que pueden levantar la mano. Es porque la síntesis proteica está disminuida. En parte. O sea, porque el ¿Y hígado hay está algo afectado. más? Entonces, mm, ¿O a qué te refieres? O si puedes amplificar en función de lo que dijiste de síntesis proteica, a lo mejor con eso nos alcanza. Ya hemos visto eh, la interrelación o el balance o la transformación o la fluctuación entre VLDL, LDL y HDL. Ya conocen eso. Si tu paciente tiene una disfunción hepática crónica por un proceso inflamatorio, ¿cómo será que este hecho impacte sobre la interconversión de las lipoproteínas de HDL a LDL y viceversa? Hay 18 cerebros privilegiados presentes, entonces estoy seguro que esto puede deducirse. ¿Quién presentó lo de la interconversión de HDL y LDL? Aquí lo debe de decir. Sheila, ¿no? Y Paola pueden hablar de esto. Sheila Vargas, Paola Aguilar, ¿están acá? No. Paola, ¿tú sí estás? ¿Cuál era la pregunta? Ah, no estamos poniendo atención. No, No. Ok, qué no, sincera. no tenía. La pregunta es, ella está diciendo, ay, no quiero pensar que solo están por estar porque ni siquiera estoy pasando lista, ¿eh? Prefiero que estén los que van a estar poniendo atención nada más. No va a pasar nada. Pero, tu compañera está diciendo que la hipercolesterolemia es un problema asociado a hepatitis y cirrosis y que lo que va a tener en hepatitis es una elevación de las lipoproteínas de baja y muy baja densidad,
tanto en hepatitis viral aguda como en crónica activa como en hepatitis tóxica. Habíamos dicho entonces que en la hepatitis aguda, pues en realidad es algo de poco tiempo de duración y que se recupera, y que era más relevante esto en hepatitis crónica, como la causan el virus de la hepatitis B, C y D. Entonces, por eso B es el ejemplo que pusimos para hablar de hepatitis crónica. Y la pregunta fue, entendiendo la interconversión de las lipoproteínas de baja densidad a alta densidad de ida y vuelta, cosa que ya vimos cuando hablamos de obesidad y síndrome metabólico, uno podría esperar que ustedes expliquen por qué es que en hepatitis crónica se eleva el perfil de lípidos de la manera en que lo hace. ¿Sería por la actividad de o sea, el inicio de la lipoproteína lipasa? Claro, hay un problema de la síntesis de lipoproteínas que ya nos habían dicho, y el otro elemento es la síntesis de la enzima lipoproteína lipasa, que tiene como actividad desaturar de grasa las lipoproteínas cuando son circulantes y favorecer entonces que se vuelvan desaturadas o HDL para que entonces puedan volver a acarrear el colesterol, las grasas que se están sintetizando de nuevo en el hígado o que se están absorbiendo, ¿no? Entonces, en un proceso de disfunción hepática crónica, tú puedes esperar un perfil de lípidos que, por cierto, es heterogénico, cosa que vimos muy al principio del curso, ¿no? Cómo se forma la placa del ateroma en las coronarias y en otros lugares, y cómo esto dependía de qué disponibilidad de grasas tenemos y cómo el tener proteínas de baja y muy baja densidad hacía que cuando hubiese la lesión vascular se descargue. Entonces, cuando recordamos todo esto, aterrizamos el hecho de que un paciente crónicamente con un perfil de lípidos desfavorable que te da un riesgo aterogénico elevado, y que crónicamente se encuentra en este estado porque hay una disfunción hepática o por otra razón, pero en el caso que nos ocupa porque hay una disfunción hepática, a su vez tiene un incremento de riesgo cardiovascular a mediano y largo plazo. Porque en última instancia tenemos que entender cuando lleguen a quinto semestre, que estamos en el diseño de una asignatura que se llama Integración Básico-Clínica, esencialmente eso es lo que vamos a hacer. Bueno, sí tiene, y también aquí en Fisiopato está declarado cuál es el impacto del problema que tenemos sobre la fisiología general, ¿no? No solo es cómo llegó el síntoma a ocurrir, sino entender también cómo va a impactar en la fisiología de tu paciente. Y en ese sentido, pues hay que entender, bueno, este paciente va a tener un mal perfil de lípidos. Ok, además, preséntanos lo que sigue, Regina. Sí, bueno, que el virus de la hepatitis se transporta a través de las VLDL principalmente y también en menor medida por las LDL, pero principal por las de muy baja densidad. Ahora, esta pues unión del virus a estas lipoproteínas va a tener dos funciones principales. La primera es que este puede ser transportado al hígado y este va a introducirse a los hepatocitos por medio de los receptores de LDL que igual ya habíamos visto. Y el hecho de que esté unido a estas lipoproteínas pues evita la detección del sistema inmune. Y pues el virus también va a estimular la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que pues tiene una relación indirecta con el HDL. Entonces, mientras más se produce el HDL disminuye. Y pues algo igual como lo que estamos mencionando, que el virus influye en el metabolismo lipídico, aumentando la lipogénesis, disminuyendo la beta-oxidación y disminuyendo, perdón, la exportación de los lípidos. Y pues esto concluye en que puede causarse una esteatosis hepática por el virus de la hepatitis. Claro, porque lo que causa el hígado graso no inflamatorio, luego el hígado graso inflamatorio y luego el daño por cirrosis y luego incluso cáncer, no es el hecho de que haya lipogénesis de nuevo,
es el hecho de que esa grasa que se sintetizó se quede en el hígado, porque si se sintetiza y se saca, entonces no se deposita. Y eso ya lo habían visto. Y también se había visto que la prevalencia de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo ocurre en la obesidad, favorece el hecho de que se incremente la síntesis de ácidos grasos y que se deposite en el hígado, generando primero un hígado graso no inflamatorio, luego un hígado graso con proceso inflamatorio, luego daño hepatocelular, luego cirrosis, luego insuficiencia hepática, más menos cáncer hepatocelular. ¿Ok? Pues aquí está por otro lado, porque lo vimos desde obesidad, entonces parece, independientemente del daño propio que pudiese ejercer el virus, hay un elemento de alteración del metabolismo graso, sobre todo del colesterol, que precipita la infección crónica por hepatitis B, que es lo que causa el daño que te puede contribuir al desarrollo de cirrosis. Lo cual tarda años, por cierto, tú te infectas por hepatitis B y además hay otras consideraciones aquí que son interesantes. Tú te infectas con hepatitis B y puedes ni siquiera presentar clínica de hepatitis, no enterarte que te dio hepatitis. Luego, independientemente de que te enteres o no, vas a tener una fase aguda de hepatitis, que otra vez puedes que no te enteres porque es subclínica, así que no diste síntomas, pero ocurrió un proceso de replicación viral, con inflamación y lo que fuera. Ya, si no te pusiste amarillo, pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Y luego puede ser que tu sistema inmune detenga la infección y que hayas tenido una infección aguda por hepatitis B que jamás se hizo crónica. O puede ser que se transforme en una infección crónica por hepatitis B. No lo declaran acá, pero habrá que ver que en el desarrollo de la hepatitis y en la conservación de la infección parece que hay cierta influencia del perfil de lípidos porque el tener VLDL y LDL elevados de alguna manera enmascara la existencia del virus, lo cual perpetúa su presencia. Y el mismo virus induce este perfil que le resulta protector. Bueno, dicho eso, el otro asunto es que tú puedes tener un daño hepático progresivo por infección crónica de hepatitis B y las alteraciones sobre el metabolismo graso que de ello derivan durante mucho tiempo. Y se va depositando la grasa y se va dando el proceso inflamatorio y se te van muriendo hepatocitos, pero tú no te enteras. Porque ¿cuándo te vas a enterar? Bueno, a menos que te hagas un estudio de laboratorio, ¿verdad? Pero si no te lo haces, ¿cuándo te vas a enterar que tienes hepatitis B crónica? ¿Qué piensan? ¿Podría ser cuando ya se presente la ictericia? Podría ser, sí, el razonamiento es correcto, será hasta que el grado de la pérdida de la función hepática sea de tal magnitud que genere manifestaciones clínicas detectables. Puede ser por ictericia, puede ser por encefalopatía, puede ser por sangrado de tubo digestivo, puede ser por ascitis, puede ser por hematomas que te llevaron a detectar que tienes un trastorno de la coagulación, puede ser porque tienes efectos de toxicidad inesperados por ciertos fármacos que requieren de depuración hepática, lo cual desencadena una serie de estudios que te llevan a eso, como muchas formas. Tienes razón, en el sentido más amplio bueno, cuando hay una traducción clínica. Que acuérdense que uno puede perder un porcentaje bien elevado de la actividad de la función hepática, de la funcionalidad del hígado, sin que esto necesariamente repercuta sobre la función hepática en su conjunto. Por eso es que tú puedes donar medio hígado y no pasa nada, ¿no? Puedes hacer eso porque con medio hígado te alcanza. Te pueden quitar medio hígado. Tengo varios pacientes que les han quitado medio hígado porque son pediátricos con hepatoblastoma, que es un cáncer hepático,
Y el tratamiento es quitarles el tumor con medio hígado, porque el hígado no se puede cortar donde sea, sino que se tiene que cortar por segmentos. Entonces, bueno, les quitas medio hígado y no le hace. El paciente puede vivir una vida larga y feliz con función hepática normal, con medio hígado. De verdad que no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando lo cuide bien. Pero, entonces, tienes que perder mucha masa hepática y muchos hepatocitos para que se te note. Así que cuando tú te enteras de que tienes una infección crónica, es porque ya tienes manifestaciones clínicas y entonces ya no hay nada por hacer, porque ya tienes pérdida de la función de síntesis o tienes pérdida de la función de detoxificación o ya estás haciendo encefalopatía o ya tienes hipertensión porta y entonces es que te enteras. Ojo con eso. La causa número 1, bueno, aquí depende de dónde lo lean. La causa número 1 de cirrosis en personas no vacunadas es hepatitis B, porque para hepatitis C no hay vacuna, ¿no? Pero hepatitis B es más común. En población vacunada, pues esto desaparece, se reduce significativamente. Y entonces está la alcohólico-nutricional y luego la tóxica. Pero, ojo, a mí que me tocó todavía estudiar medicina cuando no existía o empezaba a aparecer la vacuna de la hepatitis B. La verdad es que se veían muchos casos de hepatitis B crónica con cirrosis secundaria y hubo un descenso incluso de la frecuencia de cáncer hepatocelular a consecuencia de la vacuna, y hay estudios poblacionales que muestran cómo el vacunar a una población hace que dentro de 20 años, ojo, dentro de 20 años veas una caída de los casos de cáncer hepatocelular. Dentro de probablemente 15 años veas una caída de los casos de insuficiencia hepática, ¿no? Porque eso es lo que tarda el proceso fisiopatológico. Lo cual me lleva al punto de si ustedes no se han puesto su refuerzo contra hepatitis B, en el momento en que vayan a incorporarse a prácticas en campo clínico, deberán de pasar a la unidad de vacunas del hospital o la unidad de medicina familiar correspondiente para que les pongan su refuerzo de hepatitis B, porque son sujetos de riesgo. Porque la vacuna requiere refuerzos. Síguele. Ya esto. Ah, pues entonces que siga Molina. Pues Ángela. es que la verdad no es muy diferente a lo que dije ayer, o sea, y sería nada más en un caso crónico de hepatitis. No Como importa, síguenoslo recordando porque como ya quedó ejemplificado, una vez que ustedes ven algo, no necesariamente se queda en su memoria y es importante estar recordando para que se pegue de mejor manera y se amarre con más conceptos para que sea más fácil recordarlo en el momento necesario. ¿Puedo presentar el mismo cartel que ayer? Es que no Por hice uno. supuesto, sí, 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 sí. ¿Se ve? Sí, Ok. Pues entonces, si tenemos, o sea, si hay un paciente que tiene hepatitis B y pues ya lleva como, literal lo acaban de decir, o sea, pues un tiempo de que si pues tiene la hepatitis y ya hay un daño importante a las células del hígado, entonces hay una disfunción renal importante, pues el ciclo de la urea, que es el encargado de pues eliminar el amoníaco que se acumula por la desaminación, pues también se va a ver afectado. Y entonces se va a producir esta hiperamonemia de la que había hablado y pues la encefalopatía como última instancia. si tú encuentras encefalopatía hepática en un paciente que tiene hepatitis aguda o crónica, ¿qué pensarías de lo que le va a pasar, del pronóstico de este paciente? ¿Cómo le van las cosas a este paciente?
Pues que ya o sea, la disfunción debe ser bastante grave como para que se manifieste. Ajá, claro. Tiene que tener un daño muy significativo para que llegue al punto de no poder manejar el, el, el amonio, ¿no? Pues normalmente los pacientes que tienen hepatitis aguda no desarrollan encefalopatía hepática. Si el paciente, entonces tienen datos de inflamación, datos bioquímicos y clínicos de inflamación hepática, pero no tienen datos de falla hepática, que es otro cantar. Porque el paciente, no, se elevan las aminotransferasas o las transaminasas, pero ya sabes que se elevan porque se están rompiendo los hepatocitos, pero el hecho de que se eleven significa que se siguen fabricando y tienes ictericia porque hay dificultad sobre todo para ambas cosas, tanto para la conjugación de la bilirrubina como para la excreción, porque el propio proceso inflamatorio genera compresión sobre los canalículos biliares, de manera que no puede salir. Pero si el paciente se le empieza a juntar el amonio, eso habla de un daño hepático significativo. Y ya habla de insuficiencia hepática, de falla hepática. Y cuando un paciente de hepatitis tiene esto, realmente las probabilidades de que se recupere son malísimas. Generalmente los pacientes que llegan a insuficiencia hepática con encefalopatía por hepatitis aguda, lo que tienen es una hepatitis fulminante, y se llama fulminante porque van a acabar fulminados. Esos normalmente no sobreviven a la infección, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que las manifestaciones clínicas derivadas del acúmulo del amoníaco por disfunción del ciclo de la urea anuncian una falla hepática grave que con mucha, no toda probabilidad, pero con mucha probabilidad es una falla irreversible. ¿Ok? Entonces es el elemento central a platicar acá. ¿Quién sigue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ibas a decir algo, Ángela. ¿Qué pasó? No, ya es todo. O sea, nada más iba a decir como que sí. O sea, en un libro dice que en un caso de hepatitis crónica leve, la encefalopatía por definición no está presente. O sea, sería en un caso muy grave. Claro, tiene que haber dañado significativamente para que se encuentre la encefalopatía y ese paciente ya está bastante cercano a etapa terminal. Eso es correcto. Transaminación. Voy. Pues estoy casi igual que mi compañera, pero bueno, eso lo encontré muy Vamos a ver qué más sacamos. Ya hemos sacado como detallitos interesantes. Va a ser rápida la clase, estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Bueno, entonces en el caso de hepatitis B, pues realmente con respecto a las transaminasas es lo que ya habíamos mencionado, que en el caso de la hepatitis B, pues es todo esto del virus que entra, se desempaqueta, causa todo esto, saca y shala. Y como en la hepatitis B, al menos en la parte aguda, que se están destruyendo los hepatocitos, es que vamos a encontrar a la LT principalmente más elevada que la ST. Y pues es lo máximo que encontré, todos me decían lo mismo. Los valores pues dependían, pues todos me decían, depende del laboratorio, no sé qué. Sí, Y pero bueno, la pregunta, hay otras derivaciones que hay de estos. Porque los valores normales sí varían por laboratorio y qué unidades están utilizando y cuál es el reactivo, el cociente, ya lo habíamos platicado. ¿Cuál es el impacto de no poder transaminar? bueno, eso creo que lo explico acá. Cuando estaba buscando esto, encontré un artículo que me decía hepatitis B y sus afectaciones en la nutrición. Más que de esto, por lo que entendí, esto es en casos de hepatitis B crónica, en los casos donde básicamente pues ya ocurrió la cirrosis, porque más que la destrucción celular se ve más que nada la pérdida de función hepática. Entonces, lo que encontré es de que lo que va la cirrosis como tal una de las causas principales es la desnutrición, que es algo que tienes que tener muy en cuenta la dieta del paciente en los casos de cirrosis por un montón de factores. Entonces, intenta hacerlo como en un tipo
de gráfica. Entonces, primero iniciamos con la parte de la izquierda. Entonces, la pérdida de la función, como se ha mencionado en clases anteriores, va a llevar a la pérdida de la producción y la utilización de glucógeno hepático, lo cual torna mucha importancia, por lo menos en el ayuno nocturno, que es lo que leí. Entonces, en el ayuno nocturno, que es una hipoglucemia pues normal en el cuerpo, pues se ve no puede, el hígado no puede utilizar el glucógeno porque pues no hay, bueno, el cuerpo no puede usar el glucógeno porque no hay, el hígado no lo puede producir, lo que me va a llevar entonces a que se lleven a otras rutas, específicamente a vías gluconeogénicas. Y lo importante torna aquí que se utiliza el metabolismo de aminoácidos con potencial glucogénico y luego los cetogénicos. Entonces, si nosotros estamos consumiendo aminoácidos para intentar abastecer este glucógeno que no hay, pues lo que no vamos a terminar haciendo es que nos vamos a acabar la reserva de aminoácidos de cadena ramificada, lo cuales son la leucina, la isoleucina y valina, 3 aminoácidos esenciales. Y estos de cadena ramificada... Porque además de ser esenciales, son glucogénicos, ¿no? 2. El tercero pues se utiliza ya que en casos más avanzados. Pero lo importante de estas de cadena ramificada es que son los bloques de construcción de proteínas. Entonces, lo cual en sí... Técnicamente no los 20 aminoácidos son bloques para la construcción de proteínas. Así que pero me menciona que los de cadena ramificada encontré que son la vía favorita del cuerpo para hacerlos. No. Aquí no, espérate. Aquí tenemos que dejar algo en claro porque creo que hay a lo mejor hay como un error en la comprensión o una forma rara de declararlo, pero creo que aquí para eso estoy, para hacer ese tipo de aclaraciones. En última instancia, tú tienes tus cadenas de DNA que son leídos y entonces se traducen a RNA nuclear, heterogéneo, y luego se hace el corte y empalme, y luego sale el RNA de transfer que llega a los ribosomas para que se forme, se dé lugar a la síntesis proteica, y entonces tienes los codones que van a codificar para que se pegue un aminoácido específico, y en última instancia la secuencia de qué aminoácidos vamos a utilizar está determinada por cuáles son los codones, o cuál es la codificación que se originó en el DNA codificante. ¿Sale? Luego, la estructura proteica, entonces aquí no hay una cuestión de preferencia, que fue un término que utilizaste, que creo que hay que dejarlo preciso, porque a lo mejor tú lo tienes claro, pero tiene que estar claro para todos los presentes, ¿no? Luego, tienes el asunto de que esta secuencia de aminoácidos que está genéticamente determinada va a dar que es la estructura primaria, va a dar como consecuencia un plegamiento de la proteína en función de que se van a ir al centro de la proteína los aminoácidos apolares y afuera los polares, y luego se van a hacer puentes o uniones covalentes, que tiene que ver con la estructura terciaria, como por los puentes disulfuro, por ejemplo, en aquellos aminoácidos que los tienen. Y luego está la adición de elementos no proteicos, que sería la estructura cuaternaria, o la modificación post-traduccional de las proteínas. Y aquí no tiene que ver preferencias ni nada. El asunto es que la progresión de la unión de los enlaces peptídicos que van uniendo un aminoácido con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue en la lectura del RNA mensajero, solo se da cuando viene el RNA de transferencia y te trae el aminoácido correspondiente. Entonces, si en tu codificación, en tu RNA mensajero, no viene, o sea, te está pidiendo isoleucina, ¿no? Y tu RNA de transferencia, que es el que trae el anticodón, que se va a pegar y que entonces va a unir la isoleucina, pues ese no tiene isoleucina porque no hay isoleucina, pues entonces no se va a dar la unión del aminoácido correspondiente y por lo tanto no se va a poder continuar la síntesis proteica. Esa es como la relevancia. Pues, los aminoácidos no esenciales, como quiera,
los podría yo sintetizar siempre y cuando no necesite un aminoácido esencial para sintetizar uno no esencial, porque a veces se da esa circunstancia. ¿Sale? Entonces, Sí. el impacto real de que tú no tengas en desnutrición, como lo estás poniendo acá, o en malnutrición, que habíamos platicado del valor biológico de las proteínas en una sesión previa, si yo no tengo aminoácidos esenciales, no voy a poder sintetizar aquellas proteínas que me están requiriendo aminoácidos esenciales, o bien voy a tener que romper proteínas existentes para extraer de ahí los aminoácidos esenciales que necesito para construir otras proteínas diferentes, lo cual va a tener un impacto sobre la masa muscular y sobre el metabolismo proteico en su conjunto, porque los otros que no los necesitaba, pero si ya desensamblé una proteína, ahora los tengo que metabolizar, ¿no? Sí. Lo cual no necesariamente me da un balance energético positivo y va a incrementar mis desechos nitrogenados y tiene impactos varios, ¿no? Si además, en el contexto que nos ocupa, hay hepatitis y tú no puedes eficientemente hacer la transformación de un aminoácido a otro, entonces obviamente la síntesis proteica de novo está comprometida porque es dependiente o de que los aminoácidos que necesitas para construir lo que estás construyendo vengan en la dieta, o si no, tendrá que romper otras proteínas para poder obtener aquellos aminoácidos que no vinieron en la dieta y que no pudo sintetizar porque tienes un compromiso de la transaminación porque tienes disfunción hepática, lo cual dará como resultado que tu paciente va a tener disminución de las proteínas plasmáticas y de otra índole, va a tener deficiencias enzimáticas varias, y va a tener pérdida de la masa muscular porque ahí es un gran depósito, comillas, de proteínas o de aminoácidos. Cuando necesitas aminoácidos esenciales y no los puedes sacar de ningún lado, pues ni modos, te deshaces de masa muscular. Porque ahí hay proteínas y por lo tanto aminoácidos esenciales que vas a utilizar para recircularlos para construir otra cosa a costa de perder masa muscular. Y entonces en el paciente con insuficiencia hepática o con enfermedades crónicas que comprometen la función hepática como la hepatitis crónica, vas a encontrar pérdida de masa muscular como una de las manifestaciones esperadas. ¿Por qué? Por lo que se acaba de explicar. Y ese sería el impacto. ¿Te parece que tiene sentido? Sí. Bueno, pues por ahí va la cosa. Síguele. Bueno. Y bueno, la desnutrición, como dije, no era nada más por esta razón, sino por causas multifactoriales que ya se han explicado en clases anteriores. Por ejemplo, se dice que la distensión gástrica causada por la citis va a causar una saciedad precoz. A La ver, ojo, encefalopatía. no. Aquí hay otro error, pero no importa, se pueden equivocar todo lo que quieran acá. La citis no distiende el estómago. Ya luego se van a dar cuenta que tengo alguna obsesión con la precisión de lo que están diciendo. La citis, porque la citis está fuera del estómago, está en el tercer espacio. La citis comprime extrínsecamente el estómago. Es casi lo que dijiste, pero no lo que dijiste. Si ves la diferencia, ¿no? La distensión abdominal que deriva de la citis aumenta la presión intraabdominal, lo cual comprime en forma extrínseca al estómago y hace que se sienta lleno o que se llene con mayor facilidad. Y eso es lo que te da la disminución de la ingesta. ¿Ves la diferencia? Ok, sí. A ver, Cordero, ¿qué pasó? Sí, doctor, yo tenía una duda. Es por lo que acaba de explicar que, o sea, porque le dicen para, digamos así, controlar la hepatitis, se recomienda la restricción de actividad física y una dieta hipercalórica. O sea, ¿es por eso que acaba de explicar? Pues en parte sí, porque te da un balance energético positivo. Ya, ok, gracias. Bueno,
por lo que ya explicó, pues la distensión abdominal lo que va a llevar a una falsa sentimiento de saciedad en el estómago. Claro. La encefalopatía hepática, que yo, como ya explicó mi compañera, pues tiene diferentes alteraciones y entre ellas es en esta alteración con respecto a la necesidad de comer. Y por último, como ya dijimos, igual la hepatitis es un estado inflamatorio y por ende va a haber una liberación de citoquinas, que se dice que el factor de riesgo es tumoral alfa y las leucinas son citoquinas anorexígenas. Entonces, todo esto en conjunto van a llevar a este estado de desnutrición, malnutrición. Y juntándolo con algo del déficit del metabolismo de bilirrubina, lo cual va a llevar entonces a la disminución de las sedes biliares. Y como tal, no se van a poder absorber las vitaminas liposolubles, que se necesita la bilis para esto. Entonces, va a venir todo esto en conjunto de desnutrición, pérdida de masa muscular, porque se están requiriendo las proteínas, bueno, los aminoácidos de estas proteínas, y no los podemos reponer porque no tenemos estos aminoácidos esenciales, por lo que ya mencionamos. Entonces todo está en conjunto lo que me va a llevar a esto. Y pues es importante checar la nutrición. Y pues es todo. Pues es todo. Creo que es bastante. Estás yéndote hacia las derivaciones. A ver, todas las derivaciones que tiene la desnutrición. Creo que te fuiste hasta vitaminas liposolubles y eso, lo cual está hablando de que estás pensando un paso más allá. Síntesis de proteínas plasmáticas ya fue, más o menos. Sí, maestra. Todavía no se ve. Ya se ve. Adelante, mija. No está abierto el micrófono. Si estás hablando, no está abierto el micrófono. No te estamos oyendo. Creo que tiene trabado ahí está el cursor. Es que le aparecía el circulito cuando se traba. Ajá. Bueno, esencialmente cuando hablamos de los problemas de transaminación y de cómo esto impacta la disponibilidad de aminoácidos esenciales o no esenciales, pero derivados de los esenciales, se ilustró cómo está comprometida la síntesis de proteínas plasmáticas y de enzimas y de otras proteínas transportadoras como las lipoproteínas, ¿no? Entonces, aquí solo está la albúmina, o está mencionada la albúmina, pero evidentemente todas las proteínas, todas las síntesis, los elementos de síntesis proteica se van a ver comprometidos particularmente por la deficiencia de ciertos aminoácidos por sobre otros, porque para construir una proteína pues necesitas todos los que te pida el RNA mensajero. De otra manera eso no se puede hacer. Ya quedamos que en parte se puede subsanar la síntesis proteica a partir de la destrucción de proteínas
existentes para la reconversión en otras utilizando los aminoácidos que son requeridos. Entonces, ojo. Y que también nos mencionaron que la falta de la función de almacenaje del glucógeno tenía impacto en la dificultad para mantener la glucosa circulante, los niveles de glucosa circulante, lo cual redundaba en un incremento de la gluconeogénesis que a su vez incrementa el consumo de los aminoácidos que necesitábamos para otras cosas y que no podemos transaminar con eficiencia. Síguele, ¿ya tenemos micro? Sí, doctor, que no A ver. premia. Sí, bueno, en cuanto a la albúmina, pues sí, va a ser básicamente lo que dije ayer, de que si es hepatitis aguda, pues no se va a ver afectada porque la albúmina tiene una vida media larga, pero pues ya en casos de que progrese a cirrosis, pues ya va a haber hipoalbuminemia. Donde sí encontré más, pues es aquí en lo de la coagulación, ¿no? Aquí puse como una comparación entre ambas. Tomé a la hepatitis como hepatitis aguda. Y bueno, nos dice pues que en primera instancia la hemorragia va a ser pues rara, debido a que aún no hay como un compromiso total del hígado, entonces todavía hay cierta capacidad de síntesis. Dice que lo más frecuente es la trombocitopenia. Aquí va a ser porque el virus, digamos que va a afectar directamente a los megacariocitos en la médula ósea y entonces pues va a disminuir la síntesis de plaquetas. Además, pues por el hiperesclerismo, en caso de que se diera, pues igual disminuyen las plaquetas. O puede ser por destrucción autoinmune, ¿no? Por anticuerpos que atacan directamente a los megacariocitos y que en primera instancia pues iban dirigidos hacia el virus de la hepatitis. Luego pues van a haber alteraciones en la función plaquetaria, como mencioné ayer, por ejemplo, que disminuya la retracción del coágulo o la agregación. Y pues el tiempo de protrombina pues sí es importante, digamos, porque aquí sí va a haber alteración en una hepatitis aguda, debido a que tienen una vida media más corta. Claro. Eso es bien interesante. La manifestación sobre los tiempos de coagulación, ya vimos que hay determinados factores que afectan o intervienen en el TP y otros que intervienen en el TTP. Cuando hablamos de vía intrínseca y extrínseca llegamos a este punto. Y entonces, a pesar de que la insuficiencia hepática acaba por comprometer la síntesis de todos los factores de coagulación menos el 8, el hecho es que primero se alarga un tiempo que el otro porque esto está determinado por la vida media de los factores en cuestión. Entonces, por eso se alarga el TP y luego el TTP. Ok. Y pues básicamente es eso, y pues en que en hepatitis fulminante pues puede haber coagulación intravascular diseminada, debido a que el virus, digamos que induce a los hepatocitos dañados a liberar factores procoagulantes. Y pues se va a ver también potenciado Y esto debido a tiene que que... ver, ojo, porque es contraintuitivo, porque si tú dices, bueno, la disfunción hepática compromete la síntesis de factores de coagulación, el paciente lo que tendría que tener es deficiencia de factores de coagulación y un trastorno hemorrágico puro. La coagulación intravascular diseminada, que no la conocen y que hay que ponerles un poquito de contexto a los que no leyeron este punto en particular, resulta de una activación no necesaria o inesperada o inapropiada de la cascada de la coagulación, habitualmente porque hay daño endotelial y entonces cuando se expone el endotelio de los vasos, esto activa la vía intrínseca de la coagulación, ¿no? Entonces, en la coagulación intravascular diseminada ocurren procesos de coagulación que no tendrían que estar ocurriendo, lo cual de hecho consume a los factores de coagulación y una vez que se consumen estos factores de coagulación, el paciente lo que presenta son manifestaciones de trombosis a veces, pero luego de hemorragia, porque como se gastó los factores de coagulación, entonces pues ya no puede coagular en donde sí lo requiere. Y curiosamente, el paciente tiene manifestaciones de sangrado por una coagulación excesiva. Y tan es así que el manejo implica dar factores de coagulación al mismo tiempo que das anticoagulantes para regular la velocidad de consumo de los factores de coagulación que estás aportando en forma de plasma o crioprecipitados o lo que fuera.
para que el paciente recupere la homeostasis del proceso de coagulación. Entonces, tiene que ver el paciente en cirrosis que desarrolla una falla hepática lentamente progresiva o la hepatitis crónica, no le pasa esto, porque aquello es un descenso gradual que acaba siendo compensado. Y entonces su compañera dijo, en la hepatitis fulminante tienes de producción normal de factores de coagulación y factores pro y anticoagulantes rápidamente en días a un daño hepático masivo, y cuando se rompen los hepatocitos, lo que estaba dentro de ellos se va a salir, ¿no? Por eso dijo ella, liberación de factores de coagulación. Y si tienes una liberación masiva de factores de coagulación con un proceso inflamatorio vascular, esto te lleva a la activación inapropiada de la cascada de la coagulación, que te lleva a la entidad que se conoce como coagulación intravascular diseminada. Pero esto solo pasa en hepatitis hiperagudas con daño hepático masivo, conocidas como hepatitis fulminante, que te llevan en pocos días a la falla hepática. Porque si el proceso fuese contenido y una liberación gradual de factores de coagulación, pues se podría contrarrestar y estaríamos en homeostasis, ¿no? Entrarían factores compensatorios. El asunto es que cuando la lesión hepática es masiva, no en cirrosis, sino en hepatitis aguda, fulminante, es que pudieran ocurrir estos fenómenos. ¿Sale? Sí, ya es todo. Bueno, de ahí nos vamos a detoxificación. Ya voy, doctor. Es básicamente lo mismo. Otra vez, mira, todos han dicho que es básicamente lo mismo, y creo que he tratado de sacar algunos elementos, como para ampliar lo que estamos platicando. Entonces, vamos a ver qué traes. Como en todas las enfermedades hepáticas, pues se va a condicionar Esa foto la pusieron el todos, ¿verdad? metabolismo sí, eso parece. Bueno, obviamente los que tienen el metabolismo del primer paso, que pues, se tienen que absorber por la vía gastrointestinal para luego pasar por la vena porta al hígado. Además, pues se originan cambios farmacocinéticos, por ejemplo, pues en los tiempos de absorción, de metabolismo y todo eso, y también la farmacodinamia, provocando una respuesta anómala cuando se vayan a unir a esos sitios de acción y todo lo demás. Pues dependiendo del tipo de fármaco va a ser igual distinta la respuesta, porque hay algunos que son más hepatotóxicos, hay otros que necesitan unirse aún más a proteínas plasmáticas para ser transportadas y todo lo demás. Y pues algo muy importante de esto son el potencial que tienen de las reacciones adversas hepáticas, pero también debido a la concentración pues en el cuerpo en general. La hepatitis B, como ya pues, han mencionado, es viral, así como las demás, pero esta pues en particular, pues es en la que nos vamos a centrar. Básicamente lo que pasa es que hay una necrosis y disfunción hepatocitaria. Algo muy interesante es que no es en sí por el virus, sino que es gracias a la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo que se destruyen todas las células. Bueno, las células afectadas o los hepatocitos afectados. Y esto que va a hacer que como hay menos células funcionando, va a haber una concentración reducida de enzimas hepáticas que van a ser pues, las responsables, lógicamente, de metabolizar los fármacos. Esto va a afectar de dos formas al metabolismo, perdón, al principio activo plasmático. Pues bueno, la primera es que directamente no se pueden metabolizar, por lo tanto va a aumentar la concentración plasmática, pudiendo producir efectos tóxicos. Y la segunda es que debido a que igual no se pueden sintetizar las proteínas necesarias transportadoras, se va a afectar la biodisponibilidad
de los medicamentos con alta unión a proteínas plasmáticas. Recordemos que es muy importante que estos se unan para que se vayan a las proteínas plasmáticas para que se vayan liberando más prolongadamente en el tiempo. Igual, dependiendo de las manifestaciones clínicas que se presenten en la hepatitis, porque como ya se ha mencionado, hay algunas personas que ni siquiera manifiestan pues los síntomas, hay otras que sí, pues van a ver, bueno, es que lo relacioné con hipertensión portal. ¿Lo puedo pasar, maestro? Sí. Ah, bueno, con hipertensión portal, que hay ocasiones en las que algunos fármacos pues van a alterar su permeabilidad intestinal también, sobre todo, como ya mencioné, en hipertensión portal. Aquí vemos el esquema de que, pues para ejemplificar de dónde se encuentran las cosas, ¿no? La vena porta, vemos que si aquí hay una, normalmente la hipertensión se da por una estenosis pues de la vena porta, toda la sangre se va a ir acumulando. No, a ver, espérate, la hipertensión no se da por una estenosis de la vena porta. La hipertensión portal se da porque los sinusoides hepáticos oponen una mayor resistencia por fibrosis hepática. Y esto es lo que aumenta la resistencia sobre el drenaje de la porta hacia el hígado. No es que se estenose la porta, esa es otra cosa. Ok. Bueno, y como aumenta la resistencia en la vena porta, ¿qué va a pasar con la sangre que ya no puede ingresar? Pues se va acumulando poco a poco en los demás, pues en la sangre, en las venas de donde viene, ¿no? En las tributarias de la vena porta, como vemos, la mesentérica superior, parte de la mesentérica inferior y sobre todo la esplénica. Por eso en hipertensión portal un síntoma característico es esplenomegalia. ¿Y esto cómo va a afectar a la detoxificación de los fármacos? Pues como no puede llegar bien la sangre a la vena porta y al hígado, los fármacos que se absorben por vía oral y que pasan por el metabolismo en el primer paso no van a poder llegar al hígado adecuadamente, por lo tanto no van a ser pues metabolizados como tal. En parte no solo por la disfunción del hígado, sino por el simple hecho de que ni siquiera. Y otra característica importante de eso es que los pocos fármacos que llegan al hígado y son metabolizados y que luego van a ser metabolizados transportados a la bilis, va a ser más difícil su eliminación porque la bilis tiende a recircular hasta que disminuyen las concentraciones plasmáticas del metabolismo en general. Okay. Y bueno, aquí, espérate, vas bien, pero hay un elemento que no habíamos mencionado y que ahorita que dijiste de la hipertensión porta, que por cierto no te tocaba, pero qué bueno que lo pusiste, ya me acordé que vale la pena que lo revisemos, ¿no? Parte de las manifestaciones clínicas del paciente con cirrosis hepática es tener algo que se llama red venosa colateral. Eso significa que aunque el drenaje, y lo estás ejemplificando aquí donde muestras la vena gástrica izquierda y esto, hay como cortocircuitos, lo pones en tu párrafo número 2, hay cortocircuitos portosistémicos en donde cuando la presión del sistema porta es muy elevada, puede haber existen trayectos venosos que hacen un cortocircuito hacia la cava inferior sin pasar por el hígado. Si tú incrementas la presión en el sistema porta, entonces estos sistemas, estas venas que son más delgadas, acaban por oponer menos resistencia que la porta, porque la porta ya está poniéndole mucha resistencia por lo de la fibrosis hepática, y entonces la sangre se desvía hacia la circulación sistémica sin pasar por el hígado. Esto es un problema, porque si yo hago una derivación, si el paciente hace una derivación portosistémica por cortocircuitos, o yo en un intento por reducir el desarrollo de varices esofágicas y gástricas, hiciese un cortocircuito portosistémico y derivo la vena porta directamente a la cava sin que pase por el hígado, eso no está libre de impacto, ¿no? Entonces, en forma natural o en forma quirúrgica se puede hacer una derivación o comunicación portosistémica de manera tal que se reduzca
el problema de la hipertensión porta y las modificaciones que en cascada derivan de ello, pero esto viene a costo de que vas a tener un compromiso de todo lo que en farma y en nutrición se llama metabolismo de primer paso. Y ya habíamos dicho, todo lo que se ingiere, excepto ciertos ácidos grasos, pasa primero por el hígado y luego llega al resto del cuerpo. Pero si tú haces una derivación portosistémica o tienes una derivación, desviación o cortocircuito portosistémico significativo, entonces el metabolismo de primer paso deja de existir. Y esto implicaría que los fármacos vía oral van a tener concentraciones séricas más elevadas porque la detoxificación, que es parte del metabolismo de primer paso, no ocurre. Y van a tener también las bacterias que vienen en el tubo digestivo, van a tener acceso directo porque no van a pasar por el sistema retículo endotelial hepático, el perfil de las grasas o triglicéridos de cadena media que se absorben directamente a la circulación hepática van a irse directo, la glucosa se va a ir directo, la síntesis de glucógeno se compromete, hay un montón de consecuencias de esto, ¿no? Entonces, pues es interesante este elemento de circulación portosistémica que no habíamos mencionado y que contribuye al deterioro de la función de detoxificación hepática, que es el tema que te tocaba. Sí. Y, como mencionó, se forman igual por lo mismo la acumulación de sangre, varices, las esofágicas que a veces pueden ocasionar sangrado y demás. Pero eso no es de mi tema. No venía en tu tema, pero qué bueno que lo tienes claro, ¿no? Está bien. Está bien. Sí. Acuérdate que aunque tú expongas un fragmento, tienes que estudiar todos. Pues sí, Pues para sí. que se entiendan eso. Y bueno, igual dependiendo de las demás manifestaciones clínicas, por ejemplo, cuando hay también ascitis a causa de esta restricción de sangre, ya que no se puede pues, filtrar adecuadamente en el espacio plasmático, se filtra en el espacio peritoneal, causa la ascitis, y esto por medio de mecanismos de retroalimentación lo va a detectar pues más que nada el riñón y va a ocasionar hipertensión renal. Esto pues también va a afectar la tasa de filtración glomerular y en sí pues la eliminación de los fármacos se va a ver afectada lógicamente y pues también va a seguir aumentando la biodisponibilidad de estos. Por lo tanto, se recomienda. Bueno, me parece interesante que no hay como tal un parámetro para medir qué tan bien o qué tanto se debe ajustar la dosis de los fármacos. Solo se menciona que hay que tener precaución con el uso de estos y lógicamente pues evitar los hepatotóxicos. Claro. Hay una entidad que no hemos tocado ni tocaremos que se llama síndrome hepatorrenal. Si les sobra tiempo y ganas, pueden echarse un clavadito de media hora en la tía Google y preguntarle a Google qué es eso de síndrome hepatorrenal para que vean cómo realmente hay esta interrelación que tú acabas de dibujar entre lo que pasa en la disfunción hepática y cómo eso tiene impacto en la función renal. Ok, seguimos con glutatión. Creo que está muy ligado con lo que acabamos de escuchar. Sí, sí. Ok. De hecho, solo es este pedacito que encontré que es como algo nuevo, aunque no se había Muy mencionado. específico, ¿no? Ajá. Sí. Y es que ante una respuesta viral, se va a aumentar esa actividad del factor nuclear kappa beta, las citoquinas, como puede ser también interleucina 6, 8, para ayudar como a eliminar a este virus, ¿no? Aumentar la respuesta inmunitaria. Sin embargo, si esta es exagerada, pues puede causar pues la cascada de citoquinas y esto nos puede resultar pues contraproducente, ¿no? Entonces acá interviene el glutatión, ya que además de eliminar los radicales libres y todo este proceso de antioxidante, también descubrieron una función que acá es importante y es que reduce la actividad de estos factores, limita su respuesta para que no sea tan exagerada y no nos afecte. De hecho, por ejemplo,
ahí puse que el factor nuclear induce esta síntesis de citoquinas y las citoquinas activan a su vez a este mismo factor nuclear y por tanto se hace este círculo vicioso. Y acá es donde el glutatión puede intervenir en parte para reducir esta actividad y que no sea tan exagerada. Fíjate, te voy a interrumpir un momentito porque dijeron algo, ya no me acuerdo quién lo dijo, de que en realidad no es el virus en sí mismo el que causa el daño hepático, sino la respuesta del sistema inmune, la que da problemas. En un número generoso de enfermedades, por cierto, COVID entre ellos, ¿no? No es el agente el que te mata, es tu sistema inmune que está reaccionando en forma desproporcionada quien genera los cambios. ¿Y por qué hablo del sistema inmune? Porque es como se entiende por qué dos personas que tienen el mismo agente infeccioso, una hace choque séptico y la otra no. Uno hace dificultad respiratoria con eventos trombóticos diseminados como pasa en COVID y otra no. Uno te hace cirrosis hepática y el otro no. Entonces no tiene que ver, y es el mismo agente. Entonces cuando uno visualiza esto, entiende que no es el agente, no es que el virus de la hepatitis B esté matando hepatocitos de uno en uno, como por ejemplo si lo hace VIH que va reventando linfocitos CD4, ¿no? Aquí no, aquí es el virus, ahí está tranquilamente viviendo en el hepatocito, y es el sistema inmune, que aquello no le parece muy bien, el que empieza a echar en cascada sus citoquinas proinflamatorias, y cuando se acaba la capacidad regulatoria de los mecanismos contrarreguladores, es que ocurre el proceso inflamatorio crónico que acaba en necrosis del hepatocito, que acaba en fibrosis y en todo lo que ya nos describieron. Entonces esto es bien interesante porque tú estás hablando entonces de la función del glutatión en la regulación de la disponibilidad o de los niveles de las citoquinas proinflamatorias a nivel hepático y en cómo entonces el glutatión tiene la capacidad de modular la inflamación que está ocurriendo en respuesta a la existencia del virus. Y es cuando esta capacidad regulatoria se ve superada que vas a tener entonces esta círculo vicioso o bola de nieve que acaba en el daño hepático. Es así como lo estabas proponiendo, ¿verdad? De hecho, ajá, ahí puse igual eso, que no los efectos del glutatión son limitados en estado crónico, ya que obviamente porque había leído que una parte del tratamiento o de las investigaciones era administrar precursores del GCH, porque de hecho el GCH no hay un transporte hacia las células, o sea, hasta ahorita no hay ningún transportador que pueda ingresar directamente el GCH, sino solo los precursores, y que eso es parte del tratamiento agudo, pero sin embargo, conforme iba evolucionando, ya se veía limitada esta respuesta, obviamente porque ya no puede contrarrestar o regular esos efectos del sistema inmune. Y eso creo que es lo único así como extra que pude encontrar del glutatión. Perfecto. Bilirrubinas. Sí. ¿Ya se ve? Permíteme, estoy buscando una cosa. No, todavía. A ver. Ya, adelante. Bueno, pues como acaban de mencionar recién, como ya sabemos, en sí lo que provoca todo el daño hepático, todos los problemas de insuficiencia hepática y todo eso, no es en sí el virus, sino es el sistema inmune que reacciona ante el virus, provocando, pues ya vimos la inflamación y la necrosis de los hepatocitos, que todo esto va a concluir en pues síntomas similares a lo que es la cirrosis.
en el sentido de que pues no va a haber la bilirrubina, que en sí va a ser transportada por la albumina desde el vaso hasta el hígado, pues bien no puede ser captada, no puede ser conjugada y además la albumina no puede ser sintetizada hasta cierto punto y va a producir pues que la bilirrubina no conjugada se empiece a acumular y empiece a haber un aumento de esta bilirrubina que va a provocar la ictericia. Lo que sí vi y investigué y pues no sé si esté bien como lo analicé, es que menciona que la hepatitis hay más, ¿cómo se dice? Se presenta más en un estado anictérico que ictérico. En sentido que es más, Porque el grado de respuesta inflamatoria que se genera ante la presencia del virus es diferente en los diferentes pacientes. Entonces, de hecho, en hepatitis A, por ejemplo, el 90% de quienes se infectan o más nunca se enteran. Eso se sabe porque tú puedes hacer pruebas serológicas que demuestran que el paciente ya tiene inmunidad contra el virus de hepatitis A, lo cual significa que tuvo contacto con el virus. En pacientes no vacunados tiene que ser, por cierto. Y sin embargo no tuvo nunca clínica, así que se infectó sin enterarse. Y cuando, antes de que se dispusiera, de hecho no está en el esquema nacional de vacunación, pero antes de que se dispusiera de que existiera la vacuna contra hepatitis A, pues se sabía que el 90% de los mexicanos, el 80% de los mexicanos, llegábamos a la edad adulta ya con anticuerpos contra hepatitis A, y sin embargo no el 80% de la población tuvo hepatitis clínicamente significativa. Y esta es la referencia de la hepatitis anictérica. Depende del grado de intensidad de la disfunción hepática transitoria inducida por la infección por el virus, si vas a presentar o no vas a presentar ictericia. Porque si tienes una disfunción hepática leve porque a tu sistema inmune lo dejó pasar, pues entonces ni te enteras. En cambio, si tienes un proceso inflamatorio hepático significativo, eso va a generar disminución de la albúmina, disminución de la conjugación, edema hepático, compresión extrínseca de los canalículos biliares por el edema de los hepatocitos, y entonces compromiso del drenaje biliar, y entonces vas a tener ictericia. Entonces, el hecho de que presentes ictericia o no depende en gran medida del grado de inflamación del hígado, lo cual a su vez depende de lo que opinó tu sistema inmune cuando se enteró de que el virus estaba ahí. Y otra vez hay hepatitis B, que habitualmente te infectas y no te enteras porque con frecuencia también cursa anictérica. Síguele. Sí, era más nada que eso de que lo que investigué era que el 70% de los casos eran anictéricos y el 30% sí presentaban ictericia. Y pues yo lo que pensé es que, como decían que igual dependía de si es agudo, si se convierte en crónico y todo eso, dije, pues puede ser que la hepatitis como tal vez el daño que se produce en el hepatocito por el sistema inmune no era lo suficientemente grave como para afectar pues todo el proceso del metabolismo de la bilirrubina. Y por eso no se presentaba como tal. Era más que nada eso. Y de resto, pues es lo mismo que mencioné ayer. Bueno, pues ya está. Y nos queda, estamos yendo rapidísimo, nos queda nada más circulación esplácnica, que creo que ya tocamos bastante cuando hablamos con Sí, doctor. Pero ahorita le exprimimos lo más que se pueda. Pues no sé qué nos falte, pero a ver. En lo que subes tu diapo, vamos a decir que pues ya saben, empezamos con Sánchez Gutiérrez, que le va a tocar unidad funcional del riñón. Está en el cuestionario, pueden ver con más detalle los términos en el cuestionario que ya está en la plataforma. No pueden abrir el cuestionario, pero pueden ver las líneas temáticas. Soris-Chan, intersticio renal. Uk, ultraestructura de la barrera de filtración. Sheila, filtración, reabsorción y secreción. Vela, flujo sanguíneo renal y presión de filtración. Y presión de filtración. Paola, fracción de filtración. Mari Carmen Alonso, transportadores en los túbulos, en los diferentes niveles de los túbulos. Anduaga, el concepto de aclaramiento y de excreción renal. Aranda, manejo renal de las proteínas. Ayala, medición de la función renal, diferentes maneras de hacerlo. Calderón, eritropoyesis y riñón.
Y Cordero, metabolismo óseo mineral y el riñón, la participación del riñón en esto. Lean algo de la estructura, de qué células están en dónde y todo esto, para que no les vaya a ir como en feria en su evaluación del domingo. Doctor, tengo una duda. Sí. A mí me tocó lo de la barrera de filtración, ultraestructura. O sea, literalmente quiere que explique como la histología y así, las partes de... Pues tienes que pasar por quienes la construyen, sí. Claro. Y cómo es que ocurre el fenómeno. Échense una revisadita también al Atlas de Fisiología que les subí, al Color Atlas of Physiology que les subí, porque está bien, bien bonito lo de riñón en ese Atlas y resuelve. Yo tardé mucho en entender el mecanismo de contracorriente y no fue sino hasta que vi uno de los dibujos que tienen allá que entendí realmente cómo funcionaba eso. Entonces creo que es muy ilustrativo ese Atlas con sus dibujitos para eso en particular, así que si no lo han visto, está aquí en Teams. Si no lo han visto, véanlo porque de verdad aclara muchas cosas. Ok, Sánchez, pero sí vean un poquito de las estructuras, un poquito de la histología, sí vale la pena partir de ahí. Algunas preguntas vienen en ese sentido. Sánchez. Sí, eso lo que sucede es que no lo puedo proyectar, pero un compañero me dijo que lo va a hacer. Okay. Bueno, lo que puedo decir que creo que no han mencionado. Me acuerdo que leí que la hepatitis B, el 10% de los adultos pasa pasa a que sea crónico. Y en los neonatos el 90% pasa a que sea crónico. Me acuerdo igual que creo que el 15 y el 45% pasa a que sea cirrosis. Y que nada más tiene poca incidencia a que sea muy, muy grave. Creo que era del 1%. La verdad es que puedes tener hepatitis B y que nunca hagas crónica y puede pasar desapercibida y puede que nunca te enteres y que tengas serología, memoria inmunológica sin infección. Por supuesto que puede pasar. El problema es que no siempre pasa. Sí, doctor. De hecho, ayer iba a explicar un poco de la hipertensión portal. Ajá. Que es la diapositiva 5, pero pues ya está súper tocado, ¿no? Y algo que creo que no han mencionado, doctor, que según yo había leído que puede causar, o sea, la insuficiencia cardíaca derecha puede causar hipertensión portal por el retorno venoso, ¿no? ¿Otra vez? O sea, creo que leí, por lo que entendí, que la insuficiencia cardíaca derecha causa hipertensión portal. La insuficiencia cardíaca derecha, sí, claro que sí puede contribuir. Y cuando es crónica puede dar daño hepático. ¿Por qué? A ver, claro, explícalo. Ya te entendí. Sí, es correcto. O sea, por lo que había entendido por el retorno venoso y todo esto, la insuficiencia cardíaca derecha haría que ocurra hipertensión portal y eso causaría todo lo que habíamos visto. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que hay una como serie de pasos que yo quisiera que alguien pueda reconocer? Si tengo insuficiencia cardíaca derecha, entonces esto, entonces esto, entonces esto, entonces la presión en la porta. Eso es lo que yo quisiera que hagan, porque es el centro del curso. Cordero. Pues, si mal no recuerdo, al haber la insuficiencia cardíaca derecha, pues aumentaría, por ejemplo, o sea, eventualmente va a llegar cuando te aumente la presión en la aurícula derecha, que luego va a aumentar igual la presión en la vena cava. Y pues al haber ese aumento de presión, pues digamos así, la sangre venosa tiene que ir regresando como que a más presión para tratar de combatir, digamos así, esa presión, o vencer esa presión, mejor dicho. Tienes esencialmente todos los elementos. Insuficiencia cardíaca derecha igual a presión aurícula derecha incrementada, igual a presión incrementada de la cava inferior,
como la vena hepática drena a la cava inferior, entonces se incrementa la presión en la vena hepática. El drenaje de los hepatocitos el flujo sanguíneo en los hepatocitos es en menor medida de la arteria hepática a la vena hepática y en mayor medida de la vena porta hacia el hepatocito, hacia la vena hepática y de ahí hacia la cava. Entonces, si tú tienes un incremento de la presión del sistema venoso, eso va a incrementar el gradiente de presión y acaba por repercutir sobre la presión de la porta. Y si esto se mantiene el tiempo suficiente, vas a desarrollar cambios asociados con hipertensión portal. Eso es verdad. Y de hecho, edema con líquido de tercer espacio y también puede contribuir a disfunción hepática. Entonces, bien, gente. Sí, doctor. Y lo otro que puedo decir es que además de la siguiente diapositiva, en la esta, no sé si la pueden cambiar. Bueno, habla sobre que hay otras complicaciones. Ya habíamos hablado todos de la citis, de las hemorragias y todo esto, ¿no? Pero, o sea, igual hay otras complicaciones como la alteración de la coagulación sanguínea, descenso de las plaquetas, esto haría que haya mayor fragilidad de la piel, mayor riesgo de hematomas. Sí. Ajá. Y pues es todo. En realidad, todo esto ya fue mencionado, ¿eh? Todo esto ya fue mencionado. Sí. Ya platicamos lo de los factores de coagulación. Se habló de que había un descenso de las plaquetas por el hiperesplenismo y también en el caso de hepatitis que había un impacto sobre la síntesis, sobre el trabajo de los megacariocitos, porque hay también afección en médula ósea. Se habló de la pérdida de masa muscular cuando hablamos de cómo tenías que agarrar y destruir proteínas para obtener aminoácidos que necesitabas para sintetizar otras. Las inmunoglobulinas son proteínas, así que hay un compromiso de la síntesis proteica y eso impacta en todos lados porque el hígado es el encargado de hacer la interconversión de aminoácidos para que estos se vayan a otros lados para que ocurran labores de síntesis en otros sitios. Entonces, aunque las inmunoglobulinas no se sintetizan en el hígado, el hecho de no poder interconvertir aminoácidos compromete la síntesis de inmunoglobulinas también, ¿no? Y por eso el paciente, como dice aquí, tiene un riesgo elevado o mayor de infecciones, porque hay una inmunodeficiencia derivada de la disminución de inmunoglobulinas resultante de la falta de aminoácidos esenciales para su síntesis. ¿Sale? Pues todo esto que tú tienes acá, qué bueno que está, nos va a servir de repaso, pero todo, finalmente decías, no sabías qué más ibas a aportar porque ya se dijo todo, sí, ya se dijo todo, tienes razón, pero todo esto está, es importante recordarlo, y sobre todo lo que dijimos hace un poquito de cómo no solo la hepatitis impacta, ya nos extendimos un poco más, o la cirrosis impacta a la hipertensión porta, sino que la circulación esplácnica también se ve alterada por insuficiencia derecha y también, de hecho, el paciente con insuficiencia cardíaca derecha, una de las manifestaciones clínicas es hepatomegalia. Y también ya hablamos algo que no habíamos tocado ayer, que pudo haber esperado a esta diapositiva, pero ya lo hablamos, que sobre cómo la hipertensión porta en hepatitis crónica o en cirrosis o en cualquier escenario, la hipertensión porta acaba por generar circulación colateral, lo cual tiene impactos metabólicos significativos. Yo creo que ya acabamos. Suerte el domingo. Y nos vemos el lunes. ¿Vale? Gracias, doctor. Lo que les puse en el chat no es regaño para todos. Yo asumo que hay gente que está teniendo dificultades y de hecho no estoy pasando lista. Porque asumo, apelo a la responsabilidad de ustedes, que son los interesados, en de que si están encontrando útil lo que se está platicando en las clases y por alguna razón no pueden entrar
o no pueden, o tienen otras cosas que hacer en este horario, lo cual podría ocurrir, pues para eso se están grabando las sesiones y las pueden revisar posteriormente. Así que nada más señalé el hecho porque ya me llama la atención que en las últimas sesiones consistentemente estoy viendo 19, 20 asistentes, lo cual significa que entre 6 y 8 personas no están asistiendo. Que me parece un número alto, pero incluso si están decidiendo dormir, porque esto lo van a oír los que no me vieron presencial, si tienen trastornado su ciclo sueño-vigilia y prefieren dormir a las 11 de la mañana y luego verlo en otro horario, pues está perfecto. Es una de las bondades de estar en línea, ¿no? Que podrán hacer la revisión en el momento en que lo consideren más pertinente. Lo que se pierde al no estar presencial es que si tú tienes una pregunta y estás, como están los 19 que están hoy, pues puedes hacer la pregunta y se te resuelve, ¿no? Y mientras que si estás asincrónica, pues no puedes. Y entonces habrán ciertas preguntas que no se puedan resolver y a lo mejor hay ciertos conceptos que no vas a tener de la mejor manera y no vas a poder resolver porque no estuviste. Entonces, pues bueno, valdrá la pena en la medida de lo posible, estos que no han podido entrar, pues que tomen esto en consideración para que decidan si seguimos asincrónicos o se empiezan a incorporar. Pero de verdad no hay por eso no estoy pasando lista, porque tengo que respetar el hecho de que además incluso puede ser que alguien no se conecte porque compite la computadora con su hermanito o el internet y por eso se conecta en otra hora. Así que no se agobien, no es regaño, solo fue un señalamiento de preocupación de, bueno, por favor, chequen la grabación si por la razón que sea no pueden o no quieren entrar. ¿Sale? Vemos el lunes. Hasta luego, doctor. No me decepcionen, Hasta lean lunes, con cuidado las preguntas, vean si les están preguntando exceptos o qué onda, de verdad. Sale para que no pase lo del Ok, doctor. pasado, por favor. Bueno, bye.